mi papá se equivoca. Pues bueno, hoy nos encontramos en Pablillo, nos encontramos en algo muy especial. Estamos en el cumpleaños de una muñeca, una princesa. Jessy, ¿cómo estás, Jessy? Bien. Bien. ¿Cuántos años cumples, Jessy? 9. 9 años. 9 años te cumple Jessy. ¿Cómo están, señores? Muy bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Felices, ¿no? Felices por esto. Pues bueno, es un milagro, ¿no? Lo que está sucediendo con Jessy. Sí, es un milagro que mi hija esté aquí y que ande de pie. Platíqueme un poquito, ¿qué le pasa a Jessy? Yesenia tiene una enfermedad, ¿verdad? Es leucemia linfoblástica aguda. Hace casi un año que la diagnosticaron, ¿verdad? Y estuvo muy malita. Ha sido difícil, ¿verdad? Todo lo que hemos pasado, pero aquí está, gracias a Dios. Yo creo que la fe es lo que muere al último, y estamos muy felices porque hoy Dios nos la prestó un día más. Claro, realmente es el reflejo, ¿no? de la fortaleza de alguien, y como usted lo está diciendo, ¿no? Es el creer en algo, en tener fe, y pues bueno, ahora está mucho mejor. De que todavía hace un mes la veíamos y pues estaba más triste, pero ahorita ya se le ve otro semblante. Sí, nosotros, todos los hermanos estuvieron orando para que Jessy hoy estuviera bien, porque el jueves pasado le tocó su quimio en Monterrey, y todos pidiendo de que Jessy esté bien para este día, ¿verdad? Que la íbamos a festejar, y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que estuviera bien este día, y gracias a Dios aquí está. Cosa increíble que nadie puede creer. Mi hija está bien. Así es. ¿Cómo se siente usted como papá, como ver esto que, pues bueno, me platicaba su esposa hace un par de semanas, meses, que pues no era muy favorable, ¿verdad? Lo que decían, pero ahora es totalmente diferente. Sí, pues la verdad sí estamos agradecidos, porque hay cuenta como un día pasado que la teníamos viendo muy mal de la LLA, pues la verdad sí estamos ya echándole ganas, y queremos que se componga echándole ganas, y tenemos mucha fe que se componga mi hija. Claro. Oye, Jessy, ¿cómo te sientes con este regalo que te trajeron desde Galeana? Bien. ¿Te gusta el paseo que te están dando o no? Sí. Oye, ¿ya quieres regresar a la escuela? ¿Todavía no? Sí. ¿Sí? ¿Ya fuiste? ¿O todavía no? No. ¿No? Ya merito, ¿no? ¿Ya merito regreses a la escuela? Sí. Oiga, platíquenles a los papás que nos van a estar viendo, que pues bueno, lo que ustedes están pasando, ¿no? La situación emocional, ¿no? Y sobre todo que las adversidades se vencen con la fe, ¿no? Sí, le digo, hace un año mi hija estaba bien enfermita, bien malita, o sea, ella se agravó por el tratamiento. Ella se reventó su intestino, ella tiene colostomía por una quimioterapia que a ella no le favoreció, o sea, no le cayó. Y el 15 de octubre a ella la suben en la 25 al tercer piso, y ya fue para estar bien, después de que estuvo entubada, estuvo pasándola muy mal, ¿verdad? Pero siempre teníamos fe en Dios de que la íbamos a ver, y aquí está. Y estamos muy contentos porque Dios nos la ha permitido, pero sí ha sido muy difícil, porque en veces no nos sobra, ¿verdad? En veces hay personas que nos ayudan, personas que a ellas se le compran pomaditas para su colostomía, para su intratecal, a ella le hacen un estudio en su espaldita, porque nos dieron la noticia, ¿verdad? Hace un mes, que
el cáncer se cambió de lugar, ¿verdad? Se le subieron a su cerebrito. Traía 70 células en su cabecita y ya de cuenta que pues no lo toman como recaída, ¿verdad? Vuelve la enfermedad hace un mes y pues que echarle ganas, darle ánimos a ella de que salga adelante a pesar de todas las pruebas que nos vengan. Estamos juntos y es lo que encuentra. En veces hemos sabido, ¿verdad?, de mucha necesidad. Hemos pasado por, en veces de que no hay, ¿verdad? No hay personas buenas que le donan sus pomadas a Jessy o así, ¿verdad? La familia, los amigos de mi esposo lo han apoyado mucho en estos momentos porque son muy difíciles para seguir y cómo decirle a mi hija, ¿verdad?, que en veces hay necesidad en la casa o en veces no sabemos cómo vamos a Monterrey, pero nosotros vamos y venimos. Yo creo que Dios abre puertas y es para bendición de nosotros, que muchas personas, aunque no me conozcan, no sé, nos dan, hay muchas personas que no saben mi situación y muchas personas nos han dado dinero sin saber, ¿verdad?, que tengo necesidad, ¿verdad? Yo creo que es Dios el que manda ángeles. Ha sido muy difícil, pero hoy estamos muy felices por Jessy porque, pues miren, aquí está. Hace un año que los doctores pues nos daban otras, no nos daban esperanzas, ¿verdad? Era muy difícil, había varios niños con ella en terapia. Y de todos mi hija era la más grave, hace un año ella era la más grave, ¿verdad? No nos aseguraban su vida. Yo creo que Dios tiene misericordia con uno y Dios es muy grande y muy bueno y Él tiene mucho amor para con nosotros porque sí hemos pasado por cosas muy difíciles, pero yo siento que Dios es cuando más está con nosotros. Platíqueme, ¿qué es lo que necesita la familia para poder seguir adelante con este mal tan terrible que tiene? Mire, ella ocupa bolsas de colostomía por su problemita de que ella tiene perforado su intestino. A nosotros, ahora de los resultados que nos dieron, a nosotros se nos vinieron muchas cosas abajo porque a ella ahora en septiembre el 24 la iban a reconectar de su colostomía, pero como recayó, entonces se da cuenta que la quimioterapia pues es más fuerte para ella, entonces no cicatriza pronto y bolsitas para su colostomía o pomadas, a ella le hacen intratecal, cada 15 días se las van a estar haciendo en la espaldita para ponerle quimioterapia a su cerebrito porque pues le encontraron células en su cabecita y pues ¿verdad? Si nos gustan apoyar en lo que nos puedan apoyar, a ella se le va a llegar el mes de septiembre, le van a dar radiaciones en su cerebrito porque las células, la quimioterapia sí mata algunas, pero nos dice la doctora que hay algunas que se esconden, se anidan en su huesito, ¿verdad? Entonces se va a llegar de que es de lunes a viernes, no sé cuántas, ¿verdad? No sé si son 13, 20 radiaciones las que a ella le van a dar, pero sí nos gustaría que nos apoyaran, ¿verdad? Con lo que fuera, con sus pomadas, con sus pañalitos, no sé,